Las carreteras suelen ser rutas familiares que transitamos casi de manera automática, caminos que conectan lugares y personas en nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando la noche cae y las luces de la ciudad quedan atrás, esas mismas carreteras se transforman en escenarios llenos de misterio y peligro. La ausencia de ruido, el aislamiento que genera la oscuridad y la inmensidad del camino vacío crean un ambiente perfecto para que lo inesperado y lo inexplicable hagan su aparición. En la quietud y el silencio que solo la noche puede ofrecer, se esconden historias que desafían toda lógica. Relatos en los que el miedo, lo paranormal y lo sobrenatural se mezclan con la realidad de quienes los vivieron. Son encuentros que no solo alteraron sus vidas en ese momento, sino que quedaron grabados para siempre en su memoria, llenos de una inquietud que nunca desaparece. Hoy queremos compartir contigo un compilado especial de 5 historias reales que sucedieron en carreteras bajo el manto de la noche. Experiencias que muestran que incluso en lo cotidiano puede esconderse algo aterrador. Prepárate para escuchar relatos que te harán mirar 2 veces al espejo retrovisor y cuestionar qué es realmente lo que acecha en la oscuridad del asfalto. Historia 1. El auto fantasma. Mario conducía solo por una ruta desierta y poco transitada a altas horas de la noche, disfrutando del silencio y la aparente calma que solo ofrece la oscuridad. El asfalto parecía interminable, y el zumbido del motor era el único sonido que lo acompañaba. De pronto, notó por el espejo retrovisor un par de faros tenues que se encendían a la distancia. No le dio importancia al principio, hasta que los faros se acercaron rápidamente, revelando un auto antiguo, de esos que ya no se ven en circulación. La carrocería estaba oxidada. Los faros eran amarillentos y tenues, como si pertenecieran a otra época, y el vehículo parecía flotar más que rodar. La presencia del auto empezó a inquietarlo. Aunque intentaba convencerse de que solo era otro conductor en la carretera, algo en su interior le decía que no era normal. Aceleró, con la intención de perderlo de vista, pero el auto misterioso no se quedaba atrás. Se mantenía a una distancia fija, siguiéndolo como si conociera cada uno de sus movimientos. Implacable, sin mostrar intención de adelantarlo ni de dejarlo atrás. Cuando Mario llegó a un semáforo en rojo, frenó con cautela y miró hacia el auto que lo seguía. Fue entonces cuando lo vio con claridad. En su interior había varias figuras sentadas, personas, pero no exactamente humanas. Sus rostros eran pálidos, inertes, como máscaras de cera. Tenían los ojos hundidos y oscuros, fijos en él, y ninguna expresión en el rostro. No parpadeaban, no se movían, simplemente lo miraban. Mario sintió que la temperatura descendía de golpe, como si todo el calor del auto hubiese sido drenado por aquella presencia. Cuando la luz del semáforo cambió a verde, miró al frente y aceleró sin mirar atrás. Pero al echar un último vistazo por el retrovisor, el auto ya no estaba. No escuchó motor, no vio luces alejándose, solo desapareció, como si se hubiese disuelto en el aire. Aún temblando, Mario continuó su camino, intentando racionalizar lo ocurrido, hasta que se dio cuenta de algo más perturbador. El paisaje no cambiaba. Pasaban los minutos, luego una hora, luego otra más. Pero seguía viendo los mismos árboles, los mismos carteles, las mismas curvas. Estaba atrapado en un tramo de carretera que parecía repetirse una y otra vez. Como si el tiempo se hubiera detenido o como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde la lógica no se aplicaba. Desesperado, intentó tomar desvíos,
caminos secundarios, pero todos lo llevaban de vuelta al mismo lugar. Las horas pasaban y el cielo no mostraba señales de amanecer. No había señal en su celular. No había más autos. Solo él y el recuerdo del vehículo fantasmal. Fue en ese momento cuando comprendió que no todos los que viajan por la carretera durante la noche están vivos. Algunos vehículos, algunas presencias, habitan un plano distinto, uno que se cruza con el nuestro solo en ciertos momentos, y si tienes la mala suerte de coincidir con ellos, puedes quedar atrapado. Desde aquella noche, Mario nunca volvió a manejar de madrugada, y aunque logró regresar, jamás pudo explicar cómo ni qué fue exactamente lo que vio. Solo sabe que a veces, en sueños, vuelve a estar al volante, con el mismo camino frente a él, y ese auto antiguo siguiéndolo en silencio, esperando que esta vez no pueda escapar. Historia 2. La mujer de blanco. Sofía regresaba a casa después de un día agotador, recorriendo una carretera rural que serpenteaba entre árboles altos y oscuros. El reloj marcaba pasada la medianoche, y la única luz que la guiaba era la de los faros del auto, cortando la oscuridad como cuchillas. El ambiente era silencioso, con un viento leve que hacía crujir las ramas y movía las sombras como si tuvieran vida propia. A lo lejos, algo captó su atención. Una figura blanca, inmóvil, de pie al costado del camino. Al acercarse, vio con claridad que se trataba de una mujer vestida con una túnica larga y antigua, completamente blanca, suelta, desentonando con el entorno como si no perteneciera a este tiempo. Sofía, dominada por la compasión y sin pensarlo demasiado, frenó y bajó la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer no dijo nada, pero subió al auto con un movimiento lento, casi flotante. Se sentó en el asiento trasero sin emitir sonido alguno, con la vista fija al frente. La temperatura dentro del vehículo descendió repentinamente, como si el aire hubiera sido reemplazado por hielo. Intentando romper el silencio, Sofía le preguntó si quería que la llevara a algún lugar, pero no hubo respuesta. El silencio se volvió sofocante, espeso, como si la misma presencia de la mujer absorbiera todo sonido. Fue entonces cuando Sofía la miró por el retrovisor y el terror se apoderó de ella. El rostro de la mujer estaba cubierto de manchas de sangre seca, especialmente alrededor de los ojos y la boca. Su piel era tan pálida que parecía translúcida y su expresión vacía. No había enojo ni dolor, solo una calma inquietante, como la de alguien que ya no pertenece a este mundo. Antes de que Sofía pudiera articular palabra, la mujer giró lentamente la cabeza y clavó la mirada en ella. Y en ese instante, desapareció. No hubo un sonido, ni un movimiento brusco. Simplemente dejó de estar allí. El asiento quedó vacío, pero el frío persistía, impregnando el auto como si la presencia aún se aferrara a cada rincón. Sofía se detuvo al costado de la carretera, respirando agitadamente, tratando de convencerse de que había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero en el vidrio de la ventanilla trasera, empañado por la condensación, apareció algo que la hizo gritar. Una huella de mano, marcada desde adentro, aún fresca, aún visible, y claramente no era suya. Desde esa noche, Sofía evitó esa ruta, pero cada vez que no tiene opción y debe atravesarla, baja la música, observa el asiento trasero con nerviosismo y reza para no volver a ver a la mujer de blanco que, dicen, aún espera que alguien la lleve a casa. Historia 3.
La niebla que atrapa. Un grupo de amigos regresaba de un viaje de fin de semana por una carretera rural poco transitada, rodeada de campos abiertos y árboles dispersos. El ambiente era tranquilo. La música suave llenaba el auto y las risas aún resonaban por las anécdotas del viaje. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, una densa niebla comenzó a descender de forma repentina, tan espesa que parecía sólida, cubriendo por completo la carretera y haciendo imposible ver más allá de unos pocos metros. Intentaron encender las luces altas, pero solo lograban reflejar la neblina, aumentando la sensación de encierro. El GPS dejó de responder sin razón aparente. La pantalla mostraba un punto fijo, como si el vehículo no se moviera en absoluto. Decidieron bajar la velocidad y avanzar con cautela, pero a medida que lo hacían, comenzaron a escuchar sonidos extraños a su alrededor. Susurros lejanos, como voces hablando en tono bajo, y risas suaves que se desvanecían en el aire. Al principio pensaron que era producto del miedo o del cansancio, hasta que uno de ellos, sentado junto a la ventana, gritó señalando hacia el bosque. A través de la niebla, vio figuras borrosas moviéndose entre los árboles, siluetas humanas que parecían caminar en círculos, demasiado lentas para ser reales, como si estuvieran atrapadas repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Cuando intentaron volver sobre sus pasos, notaron que la carretera ya no estaba. No había señales, ni cruces, ni marcas conocidas. Estaban completamente desorientados, atrapados en un tramo de niebla interminable. El reloj del auto no avanzaba y la radio comenzó a emitir interferencias mezcladas con sus propias voces, como si alguien estuviera repitiendo lo que decían segundos después. Horas más tarde, aunque no supieron exactamente cuántas, la niebla se levantó de golpe, revelando un camino que no reconocían. Nunca encontraron una explicación lógica, y cuando intentaron ubicar el tramo de carretera donde ocurrió todo, descubrieron que, según los mapas, ese trayecto no existía, como si el bosque y la niebla los hubieran llevado a un lugar que no pertenecía a este mundo. Historia 4. El Señor del Arsén. Luis regresaba de un viaje largo por una carretera secundaria poco transitada. Eran casi las 3 de la mañana, y aunque la ruta era solitaria, él prefería conducir de noche para evitar el tráfico del día siguiente. El camino estaba envuelto en una penumbra constante, con árboles cerrándose a ambos lados de la vía como si formaran un túnel natural. La única luz era la de sus propios faros, que apenas lograban abrirse paso entre la oscuridad densa. Fue en una curva poco iluminada donde lo vio por primera vez. Un hombre parado en el Arsén, inmóvil, con la cabeza baja y una chaqueta gris que parecía demasiado grande para su cuerpo. Lo más extraño era que, pese a la hora, no se veía desorientado ni asustado. Estaba completamente quieto, hasta que levantó el brazo y comenzó a hacerle señas para que se detuviera. Luis frenó con cautela y bajó la ventanilla, esperando que fuera alguien que necesitaba ayuda. Quizás un auto averiado o alguien perdido, pero el hombre no pidió ayuda. No explicó nada. Solo se acercó lentamente y, sin levantar la mirada, le susurró con una voz grave y áspera: «Seguí manejando, pero no mires atrás». No gritó, no rogó. Solo dio esa instrucción, como si supiera exactamente lo que venía. Un escalofrío recorrió la espalda de Luis. Cerró la ventanilla, puso primera y aceleró con fuerza. El auto ganó velocidad, pero no pudo evitar mirar por el retrovisor, y lo que vio lo dejó helado. El hombre del Arsén ya no estaba en el mismo lugar. Corría por el medio de la carretera, con la cabeza gacha, avanzando a una velocidad antinatural, cada vez más cerca del auto, sin mover los brazos,
como si flotara a pocos centímetros del suelo. Luis gritó y pisó el acelerador a fondo. La velocidad no parecía suficiente. Las luces del auto temblaban y el aire dentro del vehículo se volvió más frío con cada metro. Finalmente, tras varios kilómetros de tensión insoportable, llegó a un cruce iluminado por farolas. Al atravesarlo, se atrevió a mirar nuevamente por el espejo. No había nadie. El hombre se había desvanecido. Luis no habló del tema por semanas, pero cada vez que tomaba el auto de noche, notaba algo extraño en el retrovisor. Una pequeña mancha oscura en la parte inferior que parecía tener forma humana. Desde entonces, evita frenar cuando ve figuras en el arcén. Y por nada del mundo, vuelve a mirar hacia atrás. Historia 5. El camión sin conductor. Ana volvía a casa luego de visitar a su familia en un pueblo del interior. Eran cerca de las 2 de la madrugada y la carretera estaba completamente vacía, flanqueada por campos oscuros y sin una sola luz en kilómetros. La única compañía era el murmullo constante del motor y el golpeteo del viento contra el parabrisas. Todo parecía tranquilo hasta que, en su espejo retrovisor, apareció de repente un par de luces opacas, muy bajas, como si un vehículo enorme estuviera acercándose rápidamente desde atrás. No escuchó motor. No hubo bocina. Solo sintió como ese camión gigantesco, sin matrícula visible, sin luces delanteras encendidas, la adelantaba por la izquierda a gran velocidad. Lo más inquietante fue que, al pasar a su lado, Ana miró hacia la cabina y no vio a nadie al volante. No había silueta, ni movimiento, ni manos en el volante. Solo vacío. Pensó que quizás era una ilusión causada por el cansancio o la oscuridad. Pero al mirar nuevamente por el retrovisor, el camión seguía allí, justo detrás de ella, siguiendo su ritmo con precisión, como si imitara cada uno de sus movimientos. Intentó acelerar, pero el camión también aceleró. Intentó reducir la velocidad y él también, siempre manteniendo la misma distancia. Silencioso, intimidante, como si fuera una sombra de metal que se negaba a desaparecer. La ansiedad se convirtió en miedo real cuando intentó tomar un desvío hacia una estación de servicio. Pero el camión también lo hizo. Aceleró con fuerza, deseando llegar a la ciudad lo más pronto posible. Cuando por fin divisó las luces de la avenida principal, sintió un alivio fugaz. Pero justo antes de cruzar el cartel de bienvenida a la ciudad, el camión frenó bruscamente detrás de ella. Ana lo vio por última vez, detenido en medio de la ruta, sin faros, sin conductor, envuelto en la oscuridad. En un parpadeo, desapareció, como si jamás hubiera estado allí. Ana llegó a su casa temblando, sin comprender del todo lo que había vivido. Nunca volvió a tomar esa carretera por la noche. Y cada vez que escucha el rugido de un camión a lo lejos, su corazón se acelera, porque teme que aquel sin conductor esté esperando su regreso. Las carreteras de noche pueden parecer simples rutas hacia casa o hacia algún destino cotidiano, pero también pueden transformarse en pasillos largos y silenciosos donde lo inexplicable acecha entre sombras y reflejos. La falta de luces, la soledad del asfalto y el silencio del entorno crean el escenario perfecto para que lo desconocido se manifieste sin previo aviso. A veces basta un desvío, una curva mal iluminada o un vistazo al retrovisor para descubrir que no estamos solos y que hay cosas que escapan por completo a toda lógica.
Si alguna vez tuviste una experiencia extraña en la carretera, un encuentro que no pudiste explicar, una figura que cruzó la ruta sin dejar huellas o un vehículo que parecía venir de otra época, cóntalo en los comentarios. Este canal es un espacio para compartir lo que otros prefieren callar, para escuchar lo que nunca se cuenta a plena luz del día. Suscríbete para recibir cada semana nuevas historias reales que te pondrán los pelos de punta y te harán mirar 2 veces por la ventana antes de dormir. Y recordá, cuando manejes de noche, no solo prestes atención al camino, también a lo que se mueve en los márgenes, en los espejos, en los silencios, porque nunca sabes qué o quién podría estar esperándote en la próxima curva.